sería negativo si engañáramos a los trabajadores, engañáramos a los clientes, a los proveedores y a la administración. Eso sí que sería negativo. Pero mientras se cumplan las normas de la sociedad, ¿en qué parte del Evangelio dice que no se debe de ganar dinero? ¿Qué creéis? ¿Que los pobres van a entrar en el cielo? ¿O nos hemos creído la parábola aquella de que antes entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos? ¿Sabemos qué significa eso realmente? El apego a lo conocido, el apego a la pertenencia personal. A ver, el tema de los faraones de Egipto nos ha llegado la tradición de que ellos se encerraban, se iban a la última morada, con sus riquezas. Se explicaba que si era porque no se fiaban de la familia, que si en el más allá, los sacerdotes egipcios sabían perfectamente que en el más allá no iban a utilizar nada de eso. ¿Por qué se lo llevaban entonces? Es bonito. Para hacer bonito. ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, va, ideas. ¿Por qué se llevaban las riquezas? Para que los que se quedaran no se pelearan por ellas. Para dejarnos un rastro. Tal vez sería un buen estímulo para decirle a tu hijo, espabilate, Claro. La herencia no existe. Los marxistas decían que la herencia era, bueno, los marxistas no solo, grandes capitalistas, incluso uno español muy conocido, su herencia no la dejó a los sobrinos, la dejó a una fundación, no digo quién es porque lo conocéis todos, ya falleció y es muy conocido en toda Europa y es interesante lo que este hombre hizo. Del mundo de la empresa, conservador, sí, a lo mejor no tenía interés en el esoterismo. Sin embargo, el que le diseñó el logo sabía muy bien de esoterismo. No digo más, ya lo he dicho todo. Ya lo he dicho todo. Quien quiera ver, que oiga. Por lo tanto, a lo mejor ese era uno de los argumentos de los faraones, quién sabe. En el más allá no vamos a necesitar ese tipo de riquezas, van a ser otras. Pero si lo interpretamos literalmente, resulta que el apego no nos permite volar. El apego a las cosas materiales y caducas resulta que nos atrae hacia abajo. Por lo tanto, la ley de la gravedad, esa que nos atrae materia con materia, nos penaliza. ¿Qué debemos hacer? Irnos con qué tipo de riquezas. Las inmateriales, en todo caso. No se trata de tener muchísimo dinero, se trata, ni más ni menos, de mantener un equilibrio entre lo que es una cosa y lo que es la otra. A ver, en el mundo hay infinidad, vamos a decir, hay un montón de gente que forma parte del nuevo grupo de servidores del mundo, que son discípulos o casi discípulos, y algunos son inmensamente ricos. Yo cuando he escuchado a lo largo de los años, sí, porque se van a condenar, van a tener una vida de karma, perdona, eso lo dice el que no tiene nada. Ese es el clásico discurso pseudo-marxista de la izquierda pseudo-progre, con una envidia tremenda hacia el que tiene, como ciertos grupos políticos que tenemos ahora aquí en Cataluña, que se creen ni más ni menos que porque ellos no tienen, los demás no deben de tener nada. Y lo que van a hacer, si alguna vez llegan a ese poder absoluto que quieren, es cambiarse el que está y ponerse ellos. Y esto la historia nos lo ha demostrado hasta la saciedad. Nos lo ha demostrado hasta la sociedad. La envidia y la avaricia son dos cualidades nefastas en el alma humana. Nefastas. Y hacen auténticos estragos. Y la historia de la civilización europea gira en torno a eso. Envidia y avaricia. Por lo tanto, la avaricia, el querernos llevar las cosas, ¿qué implica? Un egoísmo como almas, ¿verdad? ¿Qué tenemos pensado hacer con nuestro testamento, con nuestra fortuna? Los que están emparejados, a la pareja, ¿no? Los que tienen hijos, a los hijos. Y los que no, ni una cosa ni la otra, ¿qué se piensa hacer con la herencia? Porque hay que pensar en ello, ¿eh? Para que se lo quede Hacienda, ¿qué se hace? ¿Lo hemos pensado alguna vez? Lo digo porque esta pregunta parece un poco ridícula, que se plantea una clase de 7 rayos, pero indica si esto está funcionando o no está funcionando. Porque si tenemos un mínimo de cordura moral y de filosófica, espiritual, empezaremos a pensar que nuestro capital, un piso, lo que podamos tener, un pisito, puede servir a una ONG o puede servir a grupos necesitados, pero no alimentemos nunca la vanidad de nadie, porque como digamos a alguien que le vamos a dejar nuestra herencia, nos va a adular o nos lo va a quitar. Y eso está así, la historia llena. La historia. Por lo tanto, que cada uno sepa lo que tiene que hacer. El que tiene hijos, pues ya sabe. Lo que sí puedo deciros es una cosa. El dinero que no es ganado honradamente trabajando es un auténtico veneno.
Es un auténtico veneno. Si no estás preparado, ese dinero te va a pervertir, te va a centrifugar y te va a llevar a donde no quieres ir. Sí. Es una forma que tienen los señores del karma de satisfacer los deseos de aquellos que no quieren ver la luz. ¿Quieres tener dinero? Te lo vamos a dar, pero tu vida va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque no tienes suficiente inteligencia para manejarlo. ¿Continúo? Perdona, ¿por qué los egipcios se enterraban con las riquezas? Por avaricia. Avaricia. No eran iniciados, esos pagados. Mira, los egipcios ha sido el periodo de la historia de la humanidad donde ha habido más magos negros trabajando. En Egipto. Ha habido una cantidad de magia negra ahí increíble. Ya sé que el tema choca, pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre momificar un cadáver? A ver. Para dejarnos su ADN, para que lo podamos recrear. Hombre, falta de ganas de vivir, parece que te quieras quedar aquí. ¿Por qué se momificaban los cadáveres? ¿Por qué no se aplicaba el culto solar de otras civilizaciones que incineraban el cadáver? ¿Por qué? Para dejarnos un rastro, para que sepamos cómo ¿Para eran. qué? ¿Pero para qué más? Va, ¿qué más? Para que no ¿Qué se vea. sucede? A ver, la momia de Ramsés, 4.000 años ahí. Ese alma que la ocupó, ¿dónde está? Aquí abajo. No puede subir. Está en el astral, metido. Claro. ¿Por qué? Porque existe una antacarana, una conexión. Lo único que lo va a romper va a ser que el cadáver se destruya o se incinere. Si los pudiéramos dejar al sol, como se hace en los parsis en la India, en las torres del silencio, de aquellos buitres que se lo comen, etcétera, etcétera, estaríamos haciendo una cosa maravillosa. Los rayos del sol acaban con eso. O si no, lo más higiénico, incinerarlos. O clonar. Los cristianos han cogido el rito que los romanos no tenían. Los romanos incineraban a los cadáveres. Acordaos que el momento que matan a Julio César, a las pocas horas lo incineran. ¿Os acordáis de aquello, no? ¿Por qué? Porque era lo más sano. Porque el fuego destruye las impurezas. Y lo que hemos generado en el planeta Tierra es un manto de contaminación psíquica por los cementerios. ¿Quién se encuentra bien en un cementerio? Mira, nos acercamos a Escorpio. El domingo entramos en Escorpio, de madrugada, a las 6:00, me parece que es, o a las 7:00. A final de mes, primeros de noviembre, tenemos la ocurrencia de visitar a quién. A los muertos. Pero están aquí. Pero eso los mantiene aquí, los atrae, ¿no? Claro que los atrae. A ver, no es broma lo que os voy a contar, ¿eh? ¿No habéis ido al cementerio o cualquier día, si habéis tenido que ir a un entierro y en silencio habéis visto a alguien, a un hombre o una mujer, delante de una tumba, delante de un nicho, hablando? Sí. Si se está en silencio, hablando y dándole un parte de todo lo que ha acontecido desde la última vez que vino. Sí. No es broma, yo lo escuché aquí varias veces aquí en Montjuic, hay entierros que he tenido que ir, y francamente piensa uno, a ver, ¿qué conciencia tenemos? Pues sencillamente la siguiente, el pensar que dentro de esa caja, que son 4 huesos lo que queda ya, que están exhalando una cantidad de entidades psíquicas negativas, de virus psíquicos, no hay absolutamente nada. El alma de tu pareja, de tu ser querido, no está ahí. Pero mientras tú te empeñes en acercarte ahí y creer que está ahí, lo que estás haciendo es que hay un elemental por allí que te ha leído en el aura la imagen de tu mujer, de tu hijo, de tu marido, de quien sea, y se te aparece y te habla con las palabras que tú quieres escuchar. Esto es ni más ni menos la base del mediumismo, del espiritismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la mejor manera de atajar todo esto es cortarlo, fuego. Es como cuando entras en una iglesia y la manía de tener tumbas en el suelo. Pisas una tumba y a ver, te pones fatal, te pones muy mal. ¿Por qué se ha hecho eso? ¿Para buscar la armonía del cuarto rayo? ¿Verdad que no? ¿Con qué finalidad? Para tenerlos enganchados. Para cargarse el misterio crístico y el centro de invocación y de luz que es precisamente un templo. O sea, ¿En para qué? cargarse a iglesias. Claro. Magia negra, pura. Claro, no había caído. ¿Creéis que podemos estar aquí invocando, el sacerdote invocando, y a los pies 2 metros enterrado un obispo, el patricio del pueblo que pagó el templo? Aunque haya pasado 500 años o 1000, hay una entidad psíquica que está exhalando una energía negativa. No sé si habéis tenido experiencias en Barcelona, en la catedral, en Santa María del Pi, en esta otra, Santa María del Mar, en los Santos Justo y Pastor.
Me dejo alguna de las grandes, la Merced. El monasterio de Pedralbes también. Pedralbes no he entrado, pero con Santas Creus y Poblea he tenido bastante. Y sobre todo con la cripta de los 12 abades que hay debajo del monasterio de Piedra, que están saqueadas las tumbas. Dos veces ahí por piernas. ¿Creéis que es eso, debajo precisamente del altar, una cripta? Pero a ver, ¿qué son reliquias de qué? Egipto trabajó mucho la magia atlante, la más inferior. Sin embargo, los que construyeron las pirámides tenían unos poderes psíquicos increíbles. Cogieron bloques de piedra, le quitaron el peso y los fueron colocando con las manos. Eso lo explica y la ciencia dice que no. Bueno, eso es un problema que con el tiempo solucionaremos. Yo pensaba que habían dicho que en las iglesias lo que es el altar en realidad era el sarcófago de un ser bueno, que entonces de alguna forma emanaba buenas vibraciones. Ningún cadáver emana buenas vibraciones. Bueno, un santo. No, por una razón muy sencilla. A ver, el alma se va, el alma utiliza un vehículo. No, pero si es un ser superior. ¿Y qué tiene que ver? ¿El cuerpo es involutivo siempre? Ya. Claro. No sé. Lo mejor es incinerarlo, destruirlo. Bueno, es como la manera de tener reliquias en las iglesias. Es que, Pues la misma historia. Bueno, de hecho, una reliquia atribuida a un santo era el hueso de un burro, una cosa de estas. Sí, no. Quinto rayo. La voluntad de conocer y de pensar de una manera justa y creadora llegará a ser una característica de las masas. Ojalá llegue pronto, sí. Porque las masas se caracterizan básicamente por conciencia de masa o conciencia instintiva. Lo que hablábamos ayer, ¿qué piensa la gente? La gente piensa realmente. Es que es una cuestión muy interesante a resolver porque nos planteamos siempre lo siguiente. Ante un dilema, ante una diatriba, ¿cuántos son? A ver, decidme los que estáis aquí. Ayer unos me dijeron una cosa, otros. Vuelvo a preguntarlo. ¿Cuántos de los que estáis aquí hoy, que sois bastantes, cuando tenéis un problema pensáis en el problema? ¿O no os dejáis arrastrar literalmente y que sea lo que Dios quiera? ¿O practicáis la intuición porque siempre os ha funcionado? ¿Cuántos realmente pensáis cómo solucionar el problema? Hombre, claro, todos lo decimos. A veces sí. A veces sí y a veces... Pero a veces cuando el problema es muy fuerte piensas, Ay, ay, ay. para mañana. Yo digo, Los cuidados que no sabes cuál es. A ver yo digo eso, cae si por ahí el algo. problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Eso lo dijo Buda, y si si no no la tiene tiene, no te solución, ¿para qué te preocupes. preocupas? Eso lo dijo Buda, se ve un sermón de Buda, era leo por ahí. Sí, no, sí, Carácter está muy bien. práctico, tercer rayo, puro y duro. ¿Y para qué? ¿Para qué? O sea, pensamos las respuestas, pensamos lo que decimos, o hablamos sin pensar. De todo hay. De todo hay. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo? Llegará a ser una característica de las masas, la voluntad de conocer y de pensar. Hoy por hoy, la voluntad de pensar la tiene una parte de la humanidad. La tiene una parte de la humanidad y no es muy mayoritaria. Sí que hay una parte de la humanidad también, valga la redundancia, que utiliza la mente en exceso. Sí. La mente concreta. Y son magos negros claros. Son seres que tienen un intelecto tan desarrollado, que han roto cualquier conexión con la parte superior, con la mente abstracta. Se han cristalizado, están dentro de una burbuja, de un gran hivernáculo, pero resulta que reciben la luz distorsionada por los cristales, por la carcasa que han construido. Y eso solamente sucede cuando, en lugar de convertirte en un portador de sabiduría, te conviertes en una biblioteca ambulante, en un erudito. Ni Buda, ni el Nazareno, ni ninguno de los grandes filósofos de la antigüedad han querido nunca a un erudito. Han querido personas sabias. Y una persona sabia no tiene por qué saberlo todo, pero tiene cierto mecanismo interno que descubre lo que interesa. Mientras que un erudito perderá años y años y años profundizando en detalles nimios. ¿Y sabéis qué le falta? La visión de conjunto. A ver, Una pregunta, ¿sabían leer? los del pasado no, No, los ¿verdad? apóstoles no, salvo Jesús, salvo Pablo. Pero el que maestro era- Jesús sabía leer. Estuvo con los esenios él, y cabe suponer que tuvo una educación muy esmerada. Pero él no hablaba latín, hablaba arameo, Hablaba arameo. El Padre Sí, Nuestro fue dado en arameo. arameo, que se ve que es mucho más poderoso que el latín. Eso es lo que yo he oído.
No escribieron nada, ¿eh? Por eso, Es decir, cuando uno ve el tema de Krishnamurti, de lo que hizo, y otros grandes filósofos de la antigüedad que no escribieron nada, fueron sus alumnos, y claro, con el paso de los años, alguno metió morcillas todas las que quiso, quitó, puso, colocó. Lo que nos ha llegado de ellos, bueno, es poco, pero es lo suficiente para trabajar, bastante. De todas maneras, a ver, el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, sabéis que no es transferible, la sabiduría no se puede transferir. A ver, yo no tengo ninguna, tengo muy poca, pero aunque tuviéramos aquí al lado un maestro, no podría de ninguna manera transmitirnos nada, si antes nosotros no estamos a cierto nivel y con la antena abierta. El trabajo es nuestro. Y luego la oportunidad kármica de captar aquello que se necesita para el servicio. No es lo mismo la presencia de un mensajero de Vishnu, tanto de Buda como del Cristo, que vinieron con un propósito específico, mandados por Shambhala, por la jerarquía, que el nuestro. Es diferente. Nosotros el proyecto que tenemos es ni más ni menos que acercarnos al alma y sobre todo algunos manifestarla muchísimo más, para que nos vayamos de esta encarnación con una parte de la lección aprendida o del cuaderno que teníamos para trabajar medianamente aprendido. Y se espera que en la siguiente encarnación, si es que no hay un karma especial por medio, podamos retomar cuanto antes la situación. Porque si no, igual faltan unas cuantas encarnaciones más hasta que volvamos a retomar el asunto. Por eso siempre se dice, aprovecha cada segundo del día, porque oportunidad como esta no volverá a haber. Por lo tanto, hemos de conocer y hemos de aprender a pensar, porque el conocimiento es el primer paso hacia la sabiduría. Mira, a que conocéis a mucha gente que alardea de que no lee nada, de que no sabe nada, de que se siente feliz y se pasa horas filosofeando, ¿verdad que sí? Conocéis mucha gente así, que se puede estar horas hablando, no ha leído un libro en su vida, con lo cual la concentración no la tiene practicada. Cuando le pones un libro te dice que ya lo sabe, pero en el fondo ¿sabéis lo que le sucede? Que el vehículo emocional no le deja concentrarse en la lectura. Una de los primeros visos de si una personalidad es emocional o mental es si es capaz de enfrentarse a la lectura. Coged a alguien y ponle un texto delante que sea un poquito enrevesado, que tenga que estar concentrado unos minutos. Ya veréis la reacción. Eso lo saben bastante los maestros de escuela, toda la gente que se dedica a la enseñanza lo sabe. Cuando se estiraba el tema de los dictados o de las redacciones, que ahora ya no se estira, no se hace, y eso servía para coordinar el centro laríngeo, la mente superior. Y tú pensabas y establecías unas conexiones neuronales, una sinapsis que te servían después para aprender. Eso se ha quitado de la enseñanza, no sé por qué, hay escuelas que me han dicho gente que no lo hacen ya, y con las redacciones uno empezaba a canalizar los arquetipos, sus ideas, y las acababa sustanciando en una frase. La simple, sujeto, verbo, predicado. Luego ya vendría el momento de las subordinadas, etcétera, etcétera. Pero había esa voluntad. ¿Y sabéis para qué sirve eso? Para aprender a pensar. O el ajedrez, estar concentrado en el ajedrez. Yo no sé jugar al ajedrez. Pero he conocido gente que se está horas, o al bridge, o cualquier juego de estos, las damas, y gente que te argumenta, mira, esto es un cálculo matemático, por aquí, por aquí, por aquí, y además se sabe, sabéis que los 64 son los 64 hexagramas de la cadena del ADN, o sea que da 10, el número 1, el propósito divino, el que lo inventó sabía bastante. Por lo tanto, entendamos que a través de ese tipo de prácticas uno se concentra. Lo único que hace el estudio en la primera etapa es precisamente centrar la energía del alma en la conciencia mental concreta. Y de esa manera el mundo emocional está en silencio. No quiere decir que por mucho que estudiemos y somos emocionales, de que nos emocionamos continuamente, eso nos va a desaparecer, no desaparecerá en toda la encarnación. Lo que sí es verdad que no tendremos esas crisis, ese contraste de emociones, esa falta de inteligencia emocional, que nos dicen algo que no nos gusta y automáticamente nos ponemos a llorar o nos tiramos de encima de la cama dando pataletas como hacíamos cuando éramos pequeños, ¿verdad? Por lo tanto, entendamos que sin conocimiento, que es lectura, estudio, concentración, reflexión, puesta en práctica, anotación de resultados, no tendremos nunca sabiduría. Cuando seguimos toda esta cadena de esfuerzo intelectual, la intuición en un momento determinado hace ¡pim! Ya estoy aquí. ¿Qué hace un científico? Un científico nos va a decir abiertamente que no cree en Dios, ni tampoco cree en la energía de los 7 rayos, ni cree en la existencia del alma.
pero me parece muy bien. Sin embargo, la física cuántica está demostrando muchas cosas, pero es que los biólogos te dicen ya abiertamente que hay un patrón que lo controla todo. Los que se dedican al estudio del cosmos, los astrónomos, te dicen que hay un patrón que lo regulariza todo. Por lo tanto, es lo mismo que lo que la filosofía esotérica ha dicho siempre, que hay una inteligencia básica. Que le llamamos logos, le llamamos lo inmanifestado, Dios, lo absoluto, la inteligencia. El nombre es secundario. A nosotros nos corresponde, a los espiritualistas o esoteristas o teósofos, nos corresponde utilizar los términos de la filosofía esotérica. Y ellos pueden continuar con su discurso, con su mensaje. Y cada vez se están escuchando cosas más importantes. La de un francés hace unos años, que me habréis oído muchas veces, que decía que si en una ciudad había un número de personas abocadas a la buena voluntad considerable, en esa ciudad no podría haber ni violencia, ni robos, ni asesinatos. Y es lo que la filosofía esotérica ha dicho siempre. Allí donde hay un grupo que canaliza la energía superior y sobre todo la expresa y la vive, está neutralizando el mal que hay a su alrededor. ¿Es así? Mira, con 200 personas en Barcelona o 100 que realmente estuvieran orientadas a la luz de verdaderamente, aquí no había ni cartelistas en el metro ni nada por el estilo, porque no hay ni lugar para ellos. Cuando sucede lo contrario, ¿qué pasa? Pues que no hay tanta gente que ponga en práctica lo que dice que hace. Y sobre todo los que van a iglesias, sinagogas, mezquitas, etcétera, etcétera. No hacen su trabajo. No hacemos el trabajo, vamos a ser sinceros. ¿Continúo? Sexto rayo. La voluntad de permanecer llegará a ser una característica humana, una sublimación del instinto de conservación. La voluntad de permanecer. Caramba. ¿Permanecer dónde? En el centro. ¿En qué centro? Los grupos. Esto conducirá a creer en los ideales, creer en los ideales presentados por la jerarquía y a la demostración de la inmortalidad. ¿Cuándo los humanos vamos a descubrir que existe la inmortalidad? Cuando cambiemos el principio. ¿Cuándo los humanos vamos a comprender que existe la inmortalidad? ¿Cuándo será ese día? Cuando contactemos con el alma. Cuando contactemos con el alma. Entonces, después de tantos años escuchando estas conversaciones, estas charlas, ¿qué esperamos para creer en el alma y expresarlo? ¿Cuál es nuestro caballo de batalla? La mente, los deseos que no nos dejan dormir. Estamos continuamente alterados, enojados, irritados, porque no sé qué, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿O realmente nos preocupa el arquetipo metafísico de si realmente contacto con el alma, con la mónada, con el maestro? No creo que dediquemos mucho tiempo a esto último. Lo digo con todo respeto. ¿Por qué? Porque los resultados hablan solos. Bueno, pero si te preocupas tanto, a lo mejor... No, es que no hay que preocuparse. El compañero lo ha dicho antes. Hay que hacerlo. Krishnamurti les decía a los que iban a escuchar, no venga tantas veces, póngase a practicarlo. Sí, ¿Por qué no lo hacemos? Otra vez aquí. ¿No habéis entendido nada? ¿Por qué se repetía en el rosario tantas veces las Ave Marías, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Para machacar al plexo solar y al vehículo emocional. Y cuanto más lo machaco, ya me encuentro en paz. No, ya estás agotada, ya estás agotado. Pero eso no es una meditación, de ahí no salía de la esfera emocional. La voluntad de permanecer en ¿qué? En el punto neutro, en el camino del ideal, en llevarlo a la práctica. ¿Qué es una persona que sigue una religión? A ver, un alma que es feligresa, un feligrés que va a la iglesia, a la mezquita, a la sinagoga o al templo que sea. ¿Qué es en realidad? Karaoke. ¿Qué es en realidad? Una persona, un alma que en su estado de conciencia actual, en esta encarnación, pues tiene la costumbre de respetar el sábado, respetar el domingo o la fiesta que sea, la fiesta semanal. ¿Qué es en realidad? Una persona emocional. Yo digo, pregunto que qué es, que me lo vais diciendo a todos. Un creyente. Vale. Lo puede hacer por inercia. Por inercia, un carácter tamásico. Por aburrimiento. Por aburrimiento, ¿qué más? ¿Qué más? Conciencia de masa. Conciencia de masa, ¿qué más? Es lo que le han enseñado. Vale, conciencia de masa, pura inercia. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Vale, ¿qué más?
Devocional, ¿no? Devocional. ¿Qué energía es esta? La sexta. Y en el fondo, el sexto rayo a niveles superiores, ¿qué es? ¿Qué da? Idealistas. Idealistas. Un creyente es un idealista. Fanáticos. Un idealista. Está huyendo siempre hacia el futuro. El reino de Dios no me lo das aquí, me lo vas a dar en la próxima vida. Pero tampoco me dices que voy a reencarnar y no tomar otra forma. Por lo tanto, si he nacido con una limitación o he nacido a la cuarta pregunta y estoy tirado en el arrabal, ¿qué me estás prometiendo? Resurrección. ¿La resurrección dónde? En el cielo. En el cielo. ¿Y la experiencia aquí, para cuándo la dejamos? Uy, qué miedo. Ah, miedo, miedo. En el Islam, a los hombres que les prometen, ya lo sabemos, Sí, ya lo sabemos, ya lo sabemos. A las mujeres que les prometen, Ya lo sabemos. en Oriente se promete el nirvana, el nirvana. Bueno, el nirvana. Bueno, un estado de conciencia que vete a saber qué será. Y perdona, ¿qué se le promete a las mujeres? Es que no lo había Nada. pensado. En el momento que al hombre se le promete un reino lleno de bellas huríes, de ríos de leche y miel, no sé qué más, ¿qué se está diciendo? ¿Eso qué es? Nos vamos a callar que estamos grabando. A ver, con todo el respeto, pero es que eso no es el verdadero, no son las palabras del profeta, no son las originales, no lo son, de ninguna manera. Es como el tema de la Guerra Santa. La Guerra Santa, inicialmente, del grupo que lo llevó a la práctica, era ni más ni menos la catarsis personal, el esfuerzo que había que hacer para producir el proceso alquímico de manifestación de la conciencia. No podemos llamarle crística porque la asocian a la religión, pero la palabra Cristo es como una revelación. Y eso hay que entenderlo. Lo que pasa es que hay que entender que el Maestro Jesús hizo un trabajo tremendo, cogiendo a una subraza hablante y recogiéndola y encaminándola hacia la casa del Padre, a través de un discípulo grande como Mahoma y otros más. Han hecho un trabajo impecable. Y dentro, la parte más esotérica son los sufíes, la mística sufí, que los musulmanes ortodoxos no quieren saber nada de ellos. Eso hay que decirlo también. Los mataban. Los siguen todavía persiguiendo. Y además, estos sufíes entendían cualquier tipo de filosofía de la antigüedad. Es un caso parecido al de Hipatia, que veía la verdad, una conciencia iluminada, que veía la verdad en todas partes. Y bueno, las palabras Ahí está. Entonces, la verdad de permanecer en el sendero, pero con los pies en tierra. Cuando uno cree, en el fondo, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está la zanahoria delante del burro? ¿Habéis visto un burrito dando vueltas en una noria? ¿Sabéis lo que es eso? Sacar los congilones, el agua y todo eso. ¿Lo habéis visto? Una cosa absurda. Absurda desde el punto de vista de la lógica. ¿Tú tienes que estar haciendo eso? Pues resulta que nos hemos reído del pobre animal y resulta que nosotros hacemos lo mismo. Empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y al final, ¿qué pasa? No tenemos constancia ni del tiempo ni de la experiencia. Y cuando se trata de las reencarnaciones hacemos lo mismo, volvemos a coger el mismo problema. ¿Por qué? Porque en la vida anterior no lo hemos solucionado. Por lo tanto, si queremos trabajar esta voluntad a nivel emocional, a nivel devocional, que sepamos que podemos pedir a Dios todo lo que sea, pero tenemos que estar con el mazo dando. Hemos de estar construyendo una nueva realidad, dejándonos totalmente de los ideales. Los ideales son buenos en tanto y en cuanto nos movilizan, pero no vamos a estar toda la vida así, toda la vida corriendo. ¿Y cuándo construimos? Es como si una escapatoria. Yo creo que la persona tan pía o tan devota que no se pierde ningún domingo de misa, no es porque sea idealista, sino que yo la considero más materialista, porque lo que está persiguiendo es una indulgencia. Es que la espiritualidad vista de esa manera es puro egoísmo. Exacto. Porque uno va a pedir a Dios que le solucione la papeleta, solucionatela tú, caramba. No, durante la semana joroba a todo el mundo y ese día lo que pide es una indulgencia y que se sanen todos sus errores y pecados, ¿no? Y luego es una falsedad. salgo de la... Es que además, de la manera...